El domingo pasado, todo este mes de diciembre, hemos venido haciendo esta breve serie de mensajes en donde la palabra del Señor nos habla acerca de los eventos que giraron en torno a la llegada del Hijo de Dios al mundo, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y el domingo pasado terminábamos nuestro mensaje y citábamos a este pasaje tan conocido en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, en donde el apóstol Pablo de manera contundente habla y nos señala acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. Él allí en ese pasaje nos está diciendo de que el Señor Jesucristo, siendo el Dios eterno, siendo en forma de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y luego, hallándose en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero allí nos está hablando acerca de este Dios que se hizo hombre. Y también vemos de que está afirmando en este pasaje tan glorioso de la carta a los Filipenses cómo el Señor Jesucristo de manera voluntaria, Él ha renunciado a esa gloria celestial. A esa gloria que desde tiempos eternos la compartió en relación con su Padre, en relación con el Espíritu Santo, y ahí la bendita Trinidad, desde toda eternidad, en santa, perfecta y absoluta comunión, habían gozado de esa gloria eternal. Sin embargo, la segunda persona de la Trinidad del Señor Jesucristo, de manera voluntaria va a dejar este disfrute pleno de su gloria para venir y hacerse hombre, para venir y tomar forma de siervo, para finalmente ir a la cruz. Y como veíamos el domingo pasado, la intención de estos mensajes que venimos nosotros analizando es de que Dios, por medio de la verdad revelada en su palabra, nos pueda ayudar a entender cuál es el verdadero significado de la Navidad. Que nosotros podamos afirmar nuestras mentes, nuestros corazones en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la llegada del Hijo de Dios al mundo, para que podamos nosotros discernir entre lo que es el falso significado de la Navidad que tantos millones y millones de personas practican, a lo que la palabra de Dios nos dice, para que nosotros podamos seguir afirmando allí nuestras mentes, nuestros corazones, y para que en base al conocimiento que Dios nos da, podamos también ayudar a aquellos que no conocen el verdadero significado de la Navidad, poder ayudarlos a que puedan entender, comprender y abrazar estas verdades extraordinarias, preciosísimas que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, esto que venimos viendo, esto que Pablo nos revela allí en este pasaje tan precioso en los Filipenses, una vez más debe llevarnos a pensar en que el nacimiento del Señor Jesucristo, como veíamos también el domingo pasado, ha sido el nacimiento más extraordinario que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Porque quien venía al mundo era nada más ni nada menos que ese Dios eterno que ahora tomaba forma humana. Nada más ni nada menos. Dios venía al mundo. Ahora se podría haber esperado que ante semejante nacimiento de semejante persona divina, lo que se hubiera esperado es de que Él hubiese sido recibido con los honores que Él merecía por ser quien era, por ser quien es. Que Él hubiese sido recibido por los reyes más importantes de la tierra. Que Él hubiese sido recibido y esperado por los príncipes más importantes de aquel entonces.
por las máximas autoridades, no solo del ámbito político, sino también del ámbito religioso, que allí los sacerdotes, los príncipes, los reyes hubiesen estado esperando la venida del Hijo de Dios al mundo. Y también lo que se hubiese esperado en términos normales es de que también le hubiesen preparado un lugar de mucho lujo, con mucha pompa, con toda la grandeza, con todo el esplendor, que semejante persona divina iba a venir a la tierra, pues lo tenían que esperar con todas estas cosas, nada menos que esto. Es lo que se esperaba, es lo que se hubiera esperado, hubiese sido lo normal, pero ¿qué fue lo que pasó? En realidad lo que pasó es de que el nacimiento más extraordinario que ha habido en la historia de los hombres se produjo en las circunstancias más humildes que nosotros nos podríamos imaginar. Porque el Señor Jesús, el Hijo de Dios, nace en un lugar donde se guardaban a los animales, en un establo, en un pesebre. Nace en una ciudad que, si bien, como vimos, era prácticamente insignificante en ese tiempo, no muchos la tenían en cuenta, pero en este momento, por causa del censo, por este edicto que Augusto César había decretado de que todo el mundo tenía que ir a su ciudad de origen para ser empadronados, en este momento, como muy pocas veces en otras de la historia, Belén estaba llena de personas, de todos estos viajeros que habían venido para ser empadronados. Entonces allí estaba el Señor Jesús, Él ya había nacido, estaba en un establo, estaba en un pesebre, en las condiciones más humildes, de mayor pobreza, y en un lugar en donde absolutamente nadie tuvo en cuenta este nacimiento, porque todos estaban muy ocupados con el tema del censo. Los que eran lugareños alojando a la gente que venía de afuera, los que venían de afuera ubicándose en los distintos lugares, y había un movimiento muy grande de personas. Entonces el nacimiento del Señor Jesucristo hasta este momento había pasado completamente desapercibido. Sin embargo, algo iba a cambiar, algo iba a pasar, porque Dios decide revelar lo que estaba pasando en este lugar. Dios decide revelar este glorioso acontecimiento y decide hacerlo a un grupo de personas también muy humildes. Tal vez uno de los estratos sociales de ese momento más despreciados en medio de la sociedad. Y Dios decide revelar este acontecimiento glorioso a un grupo de pastores que estaban allí a las afueras de Belén cuidando a unas ovejas. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Lucas el pasaje que nos habla de esto, el pasaje que nos convoca para el día de hoy, que es Lucas capítulo 2, verso 8 al 20. Y dice así la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El tema central de este pasaje es el anuncio del ángel, lo que el ángel dice en el verso 11. ¿Y qué dice el ángel? Dice, os ha nacido hoy un Salvador. Este es el centro del mensaje de este pasaje. Este es el centro del mensaje de todos los evangelios. Este es el centro del mensaje de toda la palabra de Dios, y este es el centro del mensaje que la Iglesia del Señor Jesucristo proclama al mundo. ¿Cuál es el mensaje que la Iglesia de Dios proclama al mundo? Que todas las personas son pecadoras, sin excepción, y que todas necesitan de un Salvador, de alguien que les salve de la condenación eterna por haber ofendido a Dios con sus pecados. Entonces, la noticia del nacimiento del Señor Jesucristo se convierte en la noticia más importante y más gloriosa y más grandiosa que el mundo jamás ha escuchado. Es la mejor noticia. Es lo que todos, absolutamente todos necesitaban, y Dios cumplió sus promesas y envió a su Hijo al mundo, y la promesa de salvación ya había llegado a la tierra. Por eso el ángel les dice, les anuncio que hoy ha nacido el Salvador, el único Salvador, la única solución para toda la humanidad. Entonces, en este pasaje nosotros podemos identificar 4 verdades, que son los 4 puntos que ustedes tienen en sus bosquejos. Y primero vamos a estar hablando acerca de la proclamación de las buenas nuevas, de esta buena noticia, de esta gran noticia. Lo segundo que vamos a estar viendo es acerca de la persona de las buenas nuevas. ¿Quién es esta persona que trae las buenas noticias? Lo tercero, el propósito de las buenas nuevas, y finalmente veremos cómo los pastores comparten las buenas nuevas. Entonces, en cuanto a la proclamación de las buenas nuevas, leo de nuevo Lucas 2, del 8 al 10, dice de que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Allí estaban estos pastores, allí estaban estos hombres que, como dijimos, ellos formaban parte de los estratos sociales más bajos de aquel momento. Eran en muchos casos hasta despreciados. ¿Por qué? Bueno, ellos eran personas sin estudio. Ellos eran personas que también en muchos casos eran considerados como que eran personas deshonestas, como que a veces desaparecían las ovejas y no era porque se la había llevado el lobo. Entonces tenían una mala fama estos hombres, no se podía confiar en ellos. Y sumado a esto, es de que ellos nunca guardaban el día sábado. ¿Por qué? Porque el cuidado de estos animales requiere que sea de lunes a lunes.
Con mi familia hemos vivido en un tiempo, vivimos muchos años, en un lugar donde habían corrales, no tanto de ovejas, pero sí de cabras, y nosotros salíamos a compartir el Evangelio con las personas en estos lugares, y eran personas que ellos les era muy difícil poder, como hacemos nosotros hoy, venir a la iglesia, porque ellos todos los días, todo el tiempo están cuidando de sus animales. Temprano por la mañana abren el corral, salen para que vayan en busca de pastos, en busca de agua y los dejan salir. Y cuando comienza a caer la tarde, cuando comienza a caer el sol, ellos se esperan de que los animales vuelvan, pero no siempre vuelven. O no siempre vuelven todos, entonces ellos sí o sí tienen que salir a buscarlos y traerlos al corral. Y si se les perdió uno o dos, o los que fueran, aunque sea uno, van a salir y hasta que no la encuentran a esa cabrita, no van a descansar hasta que esté de nuevo en el corral. Y esto es una actividad de todos los días. Lo mismo ocurre con las ovejas, lo mismo ocurría con ellos en este tiempo. Entonces ellos no podían guardar el día sábado, entonces ellos estaban quebrantando continuamente, estaban en una continua violación del cuarto mandamiento, que es lo que estipulaba la ley hasta ese momento, en donde Dios había dicho, el día sábado guardarás el día de reposo. Entonces, sumado a lo anterior, a que eran personas incultas, a que eran personas deshonestas, también caían en la calificación de ser personas irreligiosas. Entonces ellos eran personas ceremonialmente impuras y sobre todo ante los ojos de aquellos que eran los ultra religiosos del momento, que eran los escribas, que eran los fariseos, los sacerdotes de aquel momento, y ante los ojos de estos que se creían que ellos eran muy puros y que estaban justificados ante Dios por causa de que ellos cumplían estrictamente con todos los ritos externos de la religión, entonces ante los ojos de estas personas, estos pastores, ellos eran considerados personas despreciadas, porque ni siquiera guardaban el día del reposo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en más de una oportunidad, y voy a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 27 al 28, en más de una oportunidad recriminó la hipocresía de estos que pensaban que eran aceptados por Dios por causa de cumplir con todos los ritos de la religión. Mateo 23, verso 27 al 28, Jesús directamente les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así los describía el Señor Jesús. Así se refería Jesús a este tipo de personas que se creían que eran superiores al resto de las personas porque ellos eran tan pero tan religiosos y cumplían con todos los ritos externos de la religión. Ahora bien, el hecho de que estos pastores fuesen personas de humilde condición, el hecho de que ellos fueran personas sin estudios, el hecho de que ellos tuvieran mala fama, y seguramente muchos de ellos no habrían sido honestos, el hecho de que ellos no guardaran el cuarto mandamiento, esto no significa de que ellos no creyeran en el Señor. Esto no significa de ninguna manera de que ellos en algún lugar de su corazón albergaban la esperanza de que el Señor viniera y cumpliera sus promesas que había dado en la antigüedad. Ellos estaban esperando al Señor y esta es la razón por la que, ¿qué es lo que pasa? El anuncio más importante de toda la historia no fue dado a los reyes, no fue dado a los príncipes, no fue dado a los sacerdotes, ni a los escribas, ni a los fariseos.
el anuncio del nacimiento más importante de toda la historia fue dado por Dios a estos hombres, a estos pastores. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo ya ha comenzado su ministerio, en el capítulo 4, versos 16 al 21, dice de que vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, obviamente. Y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aquel Señor Jesús nos está refiriendo a que Él había venido primordialmente a sanar a la ceguera física, o refiriéndose en términos físicos. Él está hablando en términos puramente espirituales. El Señor Jesucristo lo que está diciendo es de que su llegada, la llegada del Mesías al mundo, no era para estos orgullosos, arrogantes, que piensan que por refugiarse en sus religiones, que piensan que por cumplir con todos los aspectos externos de la religión, que por eso ya son aceptados por Dios. El Señor no vino para estos. El Señor no vino para aquellos que son autosuficientes y que piensan de que por sus propios esfuerzos y obras pueden salvar sus almas. Lo que vemos es que a lo largo de su ministerio, el Señor Jesucristo atrajo a aquellos que son pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? Significa que son personas que reconocen que no tienen absolutamente nada para darle a cambio a Dios por su salvación. Señor, aquí estoy, no tengo nada por ofrecerte, pero acá vengo porque mi alma ya está hastiada del pecado. El pecado ha pasado por mi vida, me ha desgarrado el alma, me ha desgarrado la vida. Estoy hastiado de mi pecado, reconozco que soy un gran pecador y vengo humillado en arrepentimiento ante los pies de tu cruz, de tu bendita cruz. Y me arrepiento y pongo mi fe en ti y clamo por el perdón de mis pecados, pero Señor, no tengo nada para ofrecerte a cambio. Eso es ser pobre en espíritu. A estos el Señor vino a buscar, a estos vino a salvar, a estos vino a predicarles el año agradable del Señor. Y estos pastores eran de ese tipo de personas. Por eso de repente se les presenta el ángel del Señor y la gloria de Dios los rodeó. ¿Nos podemos imaginar eso? Los rodeó el resplandor de la gloria de Dios. La misma presencia de Dios estaba allí luego de siglos en que esto no había vuelto a ocurrir. Porque cuando se manifestaba la gloria de Dios en su pueblo, ¿se acuerdan? En el tabernáculo de reunión. En ese tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que lo armara, porque ahí, ¿por qué se llamaba tabernáculo de reunión? Porque en ese tabernáculo se iba a reunir Dios con su pueblo, y cuando Dios manifestaba su presencia, Él descendía en forma de nube, y esa era la gloria que Dios dejaba mostrar. Y que por las noches, mientras las huestes que había sacado de Egipto seguían avanzando, Dios manifestaba su gloria en esa columna de fuego, y era la forma en la que Dios se manifestaba. Pero pasa el tiempo y Dios deja de manifestar su presencia de esta forma a causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Dios abandona de alguna manera a su pueblo y ya no manifiesta más su gloria. Entonces habían pasado siglos y siglos en los que nunca más se volvió a manifestar la gloria de Dios a su pueblo hasta este momento.
hasta este momento en que la presencia de Dios había vuelto al mundo a través del nacimiento del Señor Jesús. Dios estaba de nuevo entre nosotros, Dios con nosotros. Pero el Señor también manifiesta su gloria a este grupo que estaba un tanto distante de ese pesebre, que eran estos pastores. Y también allí se manifiesta la gloria de Dios. Y por supuesto, estos pastores sintieron gran temor, dice Lucas. ¿Por qué ellos sintieron un gran temor? Porque es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Porque se imaginan estos pastores allí frente a la presencia del mismo Dios, envueltos en su gloria, con este ejército de ángeles que se manifiestan. Ellos han sentido la carga de sus pecados. Ellos sentían la tremenda carga de su pecaminosidad, pero el ángel les dijo, no teman. No tengan miedo, no temáis, porque el mensaje que les traigo no es un mensaje de juicio, sino que son nuevas de gran gozo. No solamente para ustedes, pastores, sino para todo el pueblo de Israel. Y no solamente para todo el pueblo de Israel, sino también para todas las naciones de la tierra. Les traigo buenas nuevas de gran gozo. Entonces, hasta allí la proclamación de las buenas nuevas, pero ahora el ángel comienza a hablar acerca de quién es la persona de las buenas nuevas. Y otra vez, el verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora el ángel comienza a entrar en algunos detalles para guiar a estos pastores a que encontraran al Señor. Entonces lo primero que les dice es, ¿dónde estaba este Salvador? Y les dice, está en Belén, en la ciudad de David. Pero después de esto, le va a dar una triple descripción de lo que caracterizaba a este niño que había nacido, porque no era cualquier niño. Les da una triple descripción y para eso utiliza 3 nombres que en realidad no son nombres personales, sino que son títulos honoríficos, son títulos que lo que hacen es describir la deidad de este niño que había nacido. Por eso comienza diciéndoles que ha nacido el Salvador. Primer título, el Salvador. Nosotros sabemos que el nombre Jesús significa el Señor es salvación, pero su designación como Salvador tiene que ver con la misión con la cual vino este niño al mundo. El Señor Jesucristo, como bien lo vemos en el Evangelio de Mateo también, en el momento en el que el ángel Gabriel se le presenta a María, Mateo capítulo 1, verso 21, le va a decir cuál era el motivo, cuál era la misión por la cual ella habría de concebir del Espíritu Santo. Entonces, allí se acuerdan de que José entra en duda y él cree de que María lo había engañado. Entonces José pensaba en dejar a María, pero se le presenta el ángel en sueños a José y para traerle paz y para decirle cuál era la verdad, le dice de que tu mujer, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y el 21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la misión, este es el propósito por el cual Dios se hace hombre, este es el propósito supremo por el cual Dios deja su gloria y viene al mundo. Y esta verdad
que si la leemos así superficialmente, hay muchas veces que si nos descuidamos es una verdad que se pervierte. Es una verdad que por allí se predican falsos evangelios. Un falso evangelio es cuando te presentan a un Jesús que te dicen de que si venís a Jesús, si venís a Cristo, Él te va a solucionar todos los problemas de tu vida. Si venís a Cristo, Él va a solucionar tu matrimonio. Si venís a Cristo, Él va a solucionar ese vacío que tenés en tu corazón, esa falta de propósito que tantas personas tienen. Vení a Cristo y vas a ver cómo Él le va a dar propósito a tu vida. Otros dicen, vení a Cristo y vas a ver cómo Cristo te va a dar un mejor trabajo, va a mejorar tus finanzas. Vení a Cristo y vas a ver cómo tu salud va a mejorar, y así podemos seguir con una lista interminable de cosas que proponen. Ahora, no estamos negando de que Dios pueda hacer esto en la vida de las personas que vienen a Él, pero no buscando estos propósitos primordialmente. Porque para lo que vino el Señor Jesucristo al mundo, no fue en primer lugar para sanarte de tu enfermedad ni para que tengas un mejor sueldo. El Señor Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Por eso el anuncio del ángel es de que os ha nacido hoy el Salvador. El Salvador. Este es el propósito principal por el que el Hijo de Dios vino al mundo. El propósito principal es para solucionar, para ayudar al problema más grave que todo ser humano tiene en esta vida. Que todos somos culpables, que todos hemos quebrantado la ley de Dios, que todos somos merecedores del juicio y del castigo eterno de Dios en el infierno. Ese es el mayor problema de todos. ¿De qué le sirve a una persona haber tenido la mejor familia en esta tierra, haber tenido el mejor de los matrimonios, haber tenido el mejor de los trabajos, haber gozado de la mejor de la salud? ¿De qué le va a servir si el día que se muere se va a la condenación eterna? ¿De qué le va a haber servido si no se humilló y aceptó al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida? Entonces el ángel comienza diciéndole, este niño que ha nacido es el Salvador. Pero también le dice, no solamente es el Salvador, le dice, es Cristo. Es Cristo. Y Cristo, para un niño tan pero tan pequeño, un bebé recién nacido, sobre todo que había nacido en condiciones tan pero tan humildes, Cristo era un título honorífico muy elevado, demasiado elevado, porque tanto Cristo como Mesías es un título que le corresponde a alguien que habrá de ocupar un cargo muy alto, de mucha dignidad, de mucha exaltación. Pero lo que ellos no sabían era de que el Señor Jesucristo había sido ungido desde toda eternidad por Dios Padre para ser Él el Rey. Pero no cualquier Rey, Apocalipsis 17:14, sino que este Rey habría de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 19:16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces el ángel les da esta triple descripción y le dice de que ha nacido el Salvador, el Cristo, pero también le dice el Señor. De ahí está la tercera descripción de la persona del Señor Jesucristo. Y cuando decimos de que es Señor,
no es sencillamente una designación humana como nosotros hoy podemos tratar a una persona o un hombre y decir, no sé, señor González, señor Pérez, etc. No es eso. Este Señor también es otro título divino. Porque decir que este niño es Señor, decir en ese tiempo y decir en nuestro tiempo que este niño era Señor, ¿cómo vas a decirle que un niño es un Señor? Sí, es Señor. Porque decir que el niño era Señor era exactamente lo mismo que decir y reconocer de que Él era Dios. Era un título divino. Confesar al Señor Jesucristo como Señor, hermanos, es la confesión más fundamental del cristianismo. Quien no confiesa que Jesucristo es Dios, quien no cree y confiesa que Jesucristo es el Señor, no puede ser cristiano, no puede ser de Dios, no va a poder entrar en el reino de Dios porque Jesucristo es Señor. Entonces el ángel les está diciendo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero el ángel le va a dar otras señales más para que ellos pudieran encontrarlo y para que ellos pudieran reconocer. ¿Se imaginan que en medio de semejante multitud que en ese momento estaba en Belén, el Señor Jesucristo no habrá sido el único niño que estaba en ese lugar? Muchas otras madres estarían con niños pequeños posiblemente. Entonces el ángel le va a dar algunos detalles más para que ellos pudieran identificarlo. Y en el verso 12 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora bien, que el niño estuviera envuelto en pañales no era una señal, porque realmente cualquier madre de ese tiempo envolvía a sus niños en pañales. Así por eso digo, deben haber habido muchos niños envueltos en pañales. ¿Cómo iban a saber quién era el Salvador, el Cristo, el Señor? La señal, en realidad, es que lo que jamás una madre habría hecho con su bebé al momento de dar a luz era tenerlo en un pesebre, tenerlo en un establo. Esto era impensable. ¿Qué madre iba a querer dar a luz a su hijo en un lugar así? Con la falta de higiene que había, con el ambiente que se percibía allí, rodeados de animales, ninguna madre hubiese querido tener su hijo allí, pues esta era la señal que le iba a servir a estos pastores para que su búsqueda fuera más fácil y así pudieran encontrar al Salvador, al Cristo y al Señor. Ahora en los versos 13 al 14 se nos habla de cuál es el propósito de las buenas nuevas. Porque dice que repentinamente, mientras el ángel les estaba dando estos detalles para que pudieran encontrar al Señor, dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Podemos imaginar la escena? Porque lo que está ocurriendo es algo realmente asombroso. Es algo realmente asombroso. Es algo que nunca, jamás había ocurrido en la historia. No se nos dice cuántos ángeles eran, nos dicen que era una multitud. Habrán sido cientos, habrán sido miles, habrán sido millones, puede ser. Pero esto nos habla de un gran número de ángeles que aparecen. ¿Y qué es lo que van a hacer estos ángeles? Estos ángeles van a comenzar a hacer en la tierra lo que ellos constantemente hacen en el cielo. ¿Qué es lo que hacen los ángeles constantemente en el cielo? Ellos están allí dándole gloria y alabanza a Dios. Y todo este ejército celestial ahora se manifiesta aquí en la tierra
y lo hacen con gozo por causa del nacimiento del Hijo de Dios. Y vienen a darle gloria y alabanza al Dios que había nacido. Estos ángeles conocían a esta segunda persona de la Trinidad, si fueron creados por Él. Estos ángeles habían conocido al Señor Jesucristo antes de su encarnación, antes de su venida al mundo, pero vieron su gloria allí. Pero ellos también sabían ahora de que Dios estaba ofreciendo a la humanidad el único camino de salvación por medio de haber enviado a su único Hijo a nacer para morir por nuestros pecados. Y este era el propósito de las buenas nuevas, de las buenas noticias. El propósito era salvar a los pecadores para que estos pecadores un día puedan unirse a estos ángeles en alabanza y en adoración a Dios. Y esto es lo que habrá de suceder. Y finalmente vemos cómo estos pastores comparten las buenas noticias, las buenas nuevas. Verso 15 al 19. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 10 y en el verso 14, Pablo dice lo siguiente. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Obviamente entendemos de que Pablo acá está hablando de que cómo la gente, cómo los pecadores van a poder saber de aquel, cómo van a poder invocar al nombre del Señor Jesucristo si no hay quien les predique, cómo van a creer si no hay quien vaya y les lleve el mensaje del Evangelio. Y obviamente Pablo se está refiriendo acá a predicadores humanos. ¿Cómo va a saber el mundo si la iglesia, por medio de sus hombres y mujeres, no salen a predicar el Evangelio? Pero ¿qué es lo que está pasando con estos pastores acá? No es ningún hombre el que les está trayendo la buena noticia de salvación, sino que es un ángel quien viene a proclamarle las buenas nuevas, y luego se manifiestan multitud de ellos, millares de ellos, para completar por medio de su alabanza y adoración de traerle estas buenas nuevas. Esto es realmente glorioso. Y otra vez el libro del Apocalipsis en el capítulo 14, versos 6 al 7, nos revela de que en el futuro habrá de suceder algo similar, pero a una escala mucho mayor. Porque dice, Apocalipsis 14, versos 6 al 7, dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Se imaginan? Un ángel va a venir y le va a predicar a todos los habitantes de la tierra y les va a decir: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse, teman a Dios
Denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, la hora del día del juicio final de Dios se acerca, va a venir, va a llegar. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de rendir nuestros corazones, de dejar de lado el orgullo. Hoy es tiempo de venir a los pies del Salvador, del Cristo y del Señor enviado por Dios. Esto es glorioso. Y estos pastores oyeron la revelación angelical y creyeron. Le creyeron a los ángeles. Por eso inmediatamente fueron a Belén. Y cuando ellos encontraron al niño ahí envuelto en pañales en el pesebre, allí quedó confirmada la revelación que el ángel les había traído. Ellos pudieron confirmar de que era verdad lo que los ángeles de Dios le habían dicho acerca de Jesús. Y por supuesto también quedó confirmada la fe de ellos. Ahora, esto es una gran ilustración, es una hermosa ilustración ¿de qué? De que la salvación a todos aquellos que creen en la revelación que la palabra de Dios nos trae acerca de quién es el Señor Jesucristo, todos aquellos que creen que Jesús es el Salvador, el Cristo y el Señor y se rinden a sus pies, van a llegar a Él. Así como estos pastores creyeron a la revelación de los ángeles, fueron y tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Y su fe fue confirmada y ellos encontraron a ese Salvador que tanto estaban esperando. ¿Cuál es la evidencia de la salvación en el corazón de estos pastores? Es de que ellos, dice Lucas, de que no podían callar lo que se les había revelado. Y de que todos estaban maravillados. ¿Se imaginan estos pastores cómo habrá sido? Porque no solamente han hablado con José y con María, comenzaron a hablar con todas estas personas que estaban allí en Belén y comenzaron a dar testimonio y todos estaban maravillados de lo que los pastores decían. Y estuvieron allí un buen tiempo dando testimonio de lo que los ángeles de Dios, de lo que Dios por medio de sus ángeles les habían revelado a ellos y que ellos vinieron y se encontraron tal como los ángeles les habían dicho con el Salvador, con el Cristo, con el Señor. Y fue tal la transformación en el corazón de estos hombres que no solamente dieron testimonio ahora de su fe, de lo que había acontecido a las personas en ese lugar, sino que nos dice el último pasaje de nuestro mensaje, de que cuando ellos regresaban alabando a Dios. Fíjense verso 20, dice de que los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Todas las personas que se cruzaron por el camino de estos pastores, todos escucharon y habrán dicho, ¿qué les pasa a estos ahora de repente? Les pasa de que sus corazones habían sido transformados. Les pasó de que habían tenido un encuentro con el Salvador, con el Cristo de Dios, con el Señor. Les pasó de que ellos ahora no podían dejar de proclamar la salvación que habían conocido y de dar gloria a Dios por lo que Dios había hecho en el mundo. El Señor había enviado al Salvador. Ellos habían estado esperando al Salvador. Ellos habían estado esperando al Cristo y al Señor. Y en este mismo momento sus esperanzas fueron cumplidas. Sus vidas fueron completamente marcadas. Conocieron al Salvador. Y por esta razón no pudieron dejar de dar gloria y alabanza y adoración a Dios. Pues bien, vamos a terminar leyendo en la carta a los Hebreos, capítulo 13. Pero esta es la misma actitud que caracteriza a todos aquellos que han conocido la salvación
del Salvador. Hebreos capítulo 13, versos 14 y 15, dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a orar. Oh Señor, Dios de gloria, bendito Dios. Oh Señor, una vez más, abrimos tu palabra y Señor, nos ponemos a meditar. Y tratamos, Señor, de llegar a algunas profundidades de lo que tu palabra nos enseña, en especial en este pasaje que hemos analizado en esta mañana. Y Señor, cuán glorioso, cuán tremendo, cuán extraordinario es lo que pasó en este momento. Tu Hijo había nacido. Y mientras todos ignoraban la llegada del ser más extraordinario al mundo, vos decidiste dar a conocer la buena noticia y enviaste a tus ángeles a hablar con estos pastores. Qué momento tan glorioso habrá sido este. Ahora, qué manifestación tan inmensa de tu gracia, porque Señor, todo el tiempo vemos en tu palabra de que estás dándote a conocer a los hombres. Todo el tiempo estás buscando llamar nuestra atención. Todo el tiempo estás haciendo todo lo que pudiste hacer para llamar nuestra atención. Y aún así, tantas personas siguen ignorándote hoy. Pero lo hiciste todo. Enviaste a tu Hijo, te hiciste hombre, dejaste tu gloria, naciste en un lugar humilde. Mientras todos te ignoraban, enviaste a tu ejército de ángeles para llamar la atención de toda la gente de ese lugar. Y hoy, por medio de tu palabra, haces lo mismo, golpeando la puerta de nuestros corazones. Oh Señor, cuán glorioso eres, cuán bueno eres, cuán generoso eres, Señor, cuánto nos amas, porque podrías sencillamente habernos dado la espalda y mirar por otro lado y dejar que pereciéramos para siempre en el infierno, pero Señor, tu amor abundante no permitió que eso pasara, sino que enviaste a tu Hijo a nacer en aquel pesebre para luego morir en la cruz. Y por medio de ese sacrificio inmenso, hoy sigues ofreciendo perdón de pecados y vida eterna. Porque esa es la razón por la cual enviaste al Salvador, al Cristo y al Señor. Te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.